Ahora ya en los estudios de C5N, el editorial de Víctor Hugo Morales. Doña Agustina, qué gusto saludarlos y ponernos en marcha con este primer tramo de nuestra columna. Una cosa sorprendente, asombrosa y al mismo tiempo inadmisible es que la discusión de las vacunas en todo el mundo es una cuestión política. Y lo vamos a demostrar hoy. Ya se sabe en la Argentina lo que ha jugado la oposición mediática absolutamente criminal, medios criminales tiene la Argentina, pero se dan también en otros lados, como Fox News, por ejemplo, en los Estados Unidos. Estados Unidos, donde el presidente Biden, en una división tajante con los republicanos, le dice a los gobernadores que por favor no sigan obstruyendo todo lo que es el plan de vacunación a favor de la vida. And worst of all, some state officials are passing laws or signing orders that forbid people from doing the right thing. As of now, 7 states not only ban mask mandates, but also ban them in their school districts, even for young children who cannot get vaccinated. Some states have even banned businesses and universities from requiring workers and students to be masked or vaccinated. I say to these governors, please help. But if you aren't going to help, at least get out of the way. Se queda pasmado porque ellos han promocionado muy bien en Estados Unidos que son una especie de cuna de la democracia. No es así, por el contrario. Estados Unidos ha manifestadose como un enemigo de la democracia en todos los países donde no ha podido poner los gobiernos que le interesa. Y ahora su propia democracia ha estado en un tremendo conflicto, el ataque al Capitolio, lo que significó el paso de Trump por el gobierno. Pero llegar a estos extremos, en los cuales el presidente de Estados Unidos tiene que hablar a los gobernadores, y ahora van a ver por qué en el transcurso de este tramo de la columna, para que no obstruyan, para que no se opongan a algo en lo que está en juego nada menos que la vida, es increíble. ¿Y cuáles son los pretextos de la derecha? ¿Cuáles son los de Bullrich o Carrió o Pichetto en los Estados Unidos? Lo de un gobernador que se llama DeSantis en la Florida. Coming after the rights of parents in Florida, I'm standing in your way. I'm not going to let you get away with it. If you're trying to deny kids a proper in-person education, I'm going to stand in your way, and I'm going to stand up for the kids in Florida. If you're trying to restrict people, impose mandates, if you're trying to ruin their jobs and their livelihoods and their small business, if you are trying to lock people down, I am standing in your way, and I'm standing for the people of Florida. So why don't you do your job? Why don't you get this border secure? And until you do that, I don't want to hear a blip about COVID from you. El individuo es una vergüenza, ¿no? Bueno, pero lo mismo sucede, por ejemplo, con la provincia de Córdoba. Exactamente ese tipo de argumentos son los que determinan que la gente no se quiera vacunar en Córdoba, por lo menos un 40%. ¿A ustedes les parece posible? Sí, porque miren lo que sucede en los Estados Unidos. El 90% de los demócratas, mire hacia arriba, el 92% se ha vacunado. Mire abajo, el 51% de los republicanos nada más. Quiere decir que el 8% de demócratas no se ha vacunado, lo que puede llevar a pensar en algún tipo de inconveniente, porque la voluntad de los demócratas es vacunarse. Los republicanos, el 49% no se ha querido vacunar. Es una cuestión estrictamente política. Después hay algunos datos allí que son del New York Times, no de cualquiera, que permiten determinar cómo distribuyen entre blancos, negros, latinos, mujeres, hombres, el tipo de votación. Las mujeres se vacunan un poco más que los hombres, 70 a 65, pero es más o menos parecido. La gran diferencia es una cuestión política. Mire lo que ocurre con la vacunación. ¿Cuáles son las ventajas de la vacunación? Redujo un 90% el riesgo de hospitalización por COVID-19 en adultos mayores. Esto está además en Infobae, que en estos temas es insospechable porque estamos hablando de cosas que la derecha no quisiera mencionar. Después en temas del COVID tenemos la tremenda desigualdad en el mundo. Como nunca el capitalismo lució con toda su fiereza. Como jamás había ocurrido, el capitalismo se mostró como algo absolutamente genocida. Mire estas placas que compartimos con ustedes para que nos permitan por lo menos reflexionar. El 81, 82% de los países ricos están vacunados, solamente el 0,26% de los países pobres. Mire esta otra placa, para que usted también, sabiendo cómo es de inequitativo el mundo,
pueda participar, por lo menos en su sensibilidad de este tema. 4.320 millones, el total de vacunados en el mundo en este momento. Miren los países de ingresos bajos, solamente 11 millones. Pero por supuesto detrás está el negocio. Pfizer está muy interesado en una tercera vacuna. ¿Hace falta? La Organización Mundial de la Salud dice que no es necesario. Y también habla de la enorme preocupación que provoca que algunos estén hablando de tercera dosis y en otros países, como veíamos recién, absolutamente de nada. Even while hundreds of millions of people are still waiting for their first dose, some rich countries are moving towards booster doses. So far, more than 4 billion vaccine doses have been administered globally. More than 80% have gone to high and upper middle income countries, even though they account for less than half of the world's population. Acompáñame ahora con lo que significa la tercera vacuna en el mundo. Mire, Estados Unidos, qué es lo que está haciendo al respecto. Va a dar la tercera dosis. Así además hay un lobby fortísimo de Pfizer como parecido, aunque quizás no tanto, no tan descabellado ni tan servil como el que se hace en la Argentina. Estados Unidos confirmó que dará una tercera dosis, mientras que África no tiene una vacuna. Es una cosa muy miserable el mundo. Mire, Francia también está en la gran vacunación de la tercera dosis. Se sabe que con las dos primeras es suficiente, pero con el pretexto de reforzar la tercera dosis. Esto es global. Lo que no se haga globalmente en algún momento les va a jugar en contra. Esto es lo que hace Europa. Y escúchelo a Macron anunciando lo mismo para Francia. Nouvelle question, est-ce qu'une troisième dose de vaccin sera nécessaire? Eh bien, ces fameux anticorps, quand on est immunodéprimé, et donc on a certaines maladies, lorsqu'on est plus âgé ou plus fragile, on va les perdre plus rapidement. Et il est maintenant établi que pour en effet lutter contre ce virus, il faut des rappels. Et il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour tout le monde tout de suite, mais en tout cas pour les plus fragiles et pour les plus âgés. C'est pourquoi nous nous préparons, comme d'ailleurs les autres pays européens, à faire cette troisième dose pour les personnes qui sont les plus âgées et les plus fragiles. Et nous le ferons à partir de la rentrée. Donc oui, vraisemblablement une troisième dose, et plutôt pour les plus fragiles et les plus âgés à ce stade, et on apprend à chaque étape. Pero lo que ha hecho más daño en el tema de la vacuna son los medios donde estos gravitan. En los Estados Unidos, el 92% de demócratas vacunados contra el 51% de republicanos. También es obra de Fox News. También ha luchado incesantemente para que las cosas sean de esa manera. Miren ustedes lo que es la campaña que se hace en la Argentina. La Nación. Presta atención a esta nota. Las razones por las que la inmunidad de rebaño se ha vuelto prácticamente inalcanzable en la Argentina. No son buenas noticias alcanzar la inmunidad de rebaño, ese pequeño gran paso que permitirá a la humanidad entrar en la pospandemia, parece una meta cada vez más lejana y difícil de alcanzar. Lo dicen expertos a nivel mundial. ¿Algo más? Porque lo interesante es apreciar que no es un problema de la Argentina no llegar a la inmunidad de rebaño, es un problema del mundo, por la insuficiencia de las vacunas, por los que no se quieren vacunar. ¿Cómo van a conseguir con un 40% de personas que no se quieren vacunar en Francia o en los Estados Unidos la inmunidad de rebaño? Es imposible. Y para la Argentina también será muy difícil, pero no es el único caso. La Nación, con su delincuencial forma de entender el periodismo, lo quiere presentar de esa manera para desalentarnos a nosotros, clavarnos puñales. Es la Argentina la que no va a conseguir la inmunidad de rebaño. Algún día, si Dios me lo permite, porque siempre tenemos que plantearlo de esa manera, es posible que alguna vez pueda tomar este mismo título, que la Argentina no va a conseguir la inmunidad de rebaño y que sea una vez más que una falsedad, un adelanto negativo para sembrar el desaliento entre todos los argentinos, que es lo que hacen. Como con el tema de la vacunación. Vivimos haciendo actos de confianza. Usted se subió a un taxi y no sabe si el señor trabajó toda la noche y todo el día y viene durmiéndose en el taxi. Usted sube a un avión y no sabe si el piloto es aquel que, peleado con su novia, enojado con ella, dio el avión contra las montañas hace 2 o 3 años. Hacemos actos de confianza, pensamos que el piloto y que el taxista y que todo lo que consumimos está bien, porque no podemos vivir de otra manera.
Yo no voy a dejar de hacer un acto de confianza en lo que dice Bisotti, en lo que dice Salvarezza, en lo que dice Kreplak, en lo que dice el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós. ¿A quién le voy a creer? ¿A La Nación? ¿A Clarín? Que sabemos perfectamente el daño que quieren hacer, porque el gran recurso es que la gente no se vacune, que entre el Delta, con el tema de los varados, que tengamos muchísimo más contagio y muchísimo más muerte, y esas muertes tirarlas en la Casa Rosada, para que finalmente los políticos de la derecha, los que ellos manejan, puedan hacerse cargo de algo más, tristemente, en la vida de la República Argentina. Escucha a la gente de TN con la jarra loca. Ya no dijo que no van a, dijo que por ahora, pero están reclutando voluntarios también. Claro, la idea de jarra loca, ¿de dónde nace? Que por supuesto se mezcla cualquier cosa, vos no sabés lo que tomás, pero no sabés qué efecto te va a provocar. Por eso está buena el paralelismo, porque si no hay estudios publicados sobre qué pasa con esta vacuna y esta otra, no lo que están citando. No, pero espera. Es muy cruel escuchar esto, pero yo no me enojo con los colegas. El dolor lo provoca la ignorancia que usted tiene de quién es el que está detrás de toda esta información, quién es el que se queda con Telecom, con Cablevisión, para seguir robándole más o menos 60.000 millones de pesos a su bolsillo este año, y usted recibe la factura y dice, ¿a quién le va a protestar? Si el periodismo masivamente, el 90%, oculta el padecimiento que tiene ENACOM con estos ladrones comandados por Mañeto. Entonces, hay que someterse a la idea de que enojarse con los periodistas no nos conduce a nada. Ellos hacen lo que pueden, lo que quieren, a veces son cómplices. Es su vida, cada cual es su vida. Lo que está detrás, el inmenso poder que hay detrás, es el que está cuando yo no haga más televisión y cuando colegas conocidos de la televisión ya no estén más. No vamos a estar un día, pero ellos, el poder real, sí va a estar. Dice el doctor Salvarezza en este audio, la mentira que es lo de la jarra loca. Resultados han sido muy buenos. Lo que ha hecho el gobierno nacional es utilizar la evidencia científica y toda la tranquilidad de que si no está el componente homólogo, Sputnik 1 y Sputnik 2, podemos aplicarnos la vacuna Sputnik 1, por ejemplo, con AstraZeneca. Que no es un tema de jarra loca donde se hace cualquier cosa. Que no es un tema de jarra loca donde se hace cualquier cosa. Se hace y se dice cualquier cosa por una cuestión política. Lo que empezamos mostrándole de Biden y los gobernadores republicanos en los Estados Unidos, el trasfondo siempre es político. Lo que dicen los periodistas no es periodístico, tiene que ver también con una lucha política. Ellos representan los intereses del poder real toda vez que están defendiendo esto. Mire lo que hace la Nación con el tema de las vacunas. Lo que ayer dijo la ministra de Salud con los otros ministros, incluido el de la Ciudad de Buenos Aires. Veamos este clip de La Nación. Con muchas ganas de conocer, no sé si me lo permitís, qué piensa Claudio sobre lo que se ha anunciado, ¿no? Primero, el blend. El blend. Escuché el blend. Muy bueno, el Diego blend. Lewen dijo el blend. El blend. El blend debe ser la mezcla de sabores. Yo no entiendo nada de esa porquería que es el alcohol. Pero mire, para mí es veneno. Pero no sé qué, el blend, que es la mezcla de sabores, yo lo llamo la lotería. En Argentina hoy estás ante una lotería de vacunas. Una lotería. Así la llamo yo, una lotería de vacunas, ¿no? Bien, ustedes saben, el gobierno anunció finalmente esta noche que se van a mezclar vacunas en la Argentina. Un anuncio muy, muy audaz. Muestra evidentemente las dificultades que ha tenido Argentina en este sentido, las malas decisiones políticas que se han tomado y algo que, bueno, no parece por ahora estar aplicándose en el resto del mundo. Que los Aguirre piensen de esa manera. Volvemos a lo de los republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Pero además, los Aguirre le hicieron plin caja a 15 millones de dólares de Macri. Un negocio como nunca se vio, porque ellos de todas maneras acompañarían siempre a la derecha, Macri o Rodríguez Larreta. Pero Macri quería asegurarse algo, sin pensar que lo iban a patear de la forma desconsiderada que lo han hecho aquellos a los que formó, como Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y está en Suiza esperando el fracaso del PRO, porque si al PRO le va bien, Macri nunca más. Por lo tanto, Macri necesita que le vaya bien al gobierno y no al PRO. Se queda allá, mentirá diciendo, vamos el PRO todavía, pero a él no le sirve,
porque si Rodríguez Larreta sale triunfante, sale bien, con Santilli en la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires, chau Macri, hasta siempre Macri. Olvidémonos, habrá que hablar del larretismo, inventar ahora otro tipo de persona que conduzca a la derecha. Pero mire usted de qué manera uno puede probar con facilidad la mentira respecto a la vacuna combinada. Esto es del 11 de diciembre del 2020. Es la BBC. Oxford y AstraZeneca harán ensayos combinando su vacuna contra el coronavirus con la rusa Sputnik V. El objetivo, combinar de las dos vacunas, a ver si de ese modo se incrementa la respuesta inmunitaria. Ya se sabe que esto es así. Salgamos de la BBC, vayamos a la revista Nature, una de las más importantes del mundo junto con Lancet. Las vacunas COVID combinadas desencadenan una potente respuesta inmunitaria. Esto es para los mentirosos de la nación. Esto es para que usted no se deje llevar por todos estos cuentos tremendos que nos hacen para desalentarnos y para que mucha gente diga, no, yo no me voy a dar la vacuna porque es una combinación, es una jarra loca, miserables, sinvergüenzas, bandidos y pro muerte. Esos son. Hay que entenderlo de esta manera. Alguien va a decir, y yo qué sé, no sé, dicen que es una jarra loca. Y no es verdad. Es una mentira, es una falacia más. En cambio, lo que tenemos que hacer es el acto de confianza. Después de todos los años de una ministra como Bisotti trabajando en el tema de la vacuna, ¿a usted le parece que se le puede escapar un dato cuando además los científicos del mundo están respaldando lo que la Argentina anunció en el día de ayer? Mire, le vamos a mostrar algo que se puede decir de buena onda. Es en Chile, hablando de Uruguay. Es allí donde mencionan que en Uruguay, efectivamente será así, a la Sinovac que se ha dado, que es la menos potente, la menos eficaz de las vacunas, le van a agregar una tercera dosis de Pfizer. Y nadie dice nada aquí, porque ya que Uruguay es señalado tantas veces en este tema como un ejemplo dentro de las discusiones políticas, también podrían hacerlo ahora. Esto le va a interesar y mucho porque tiene que ver con lo que está pasando en la pandemia en otros países y que podría significar un escenario probable también para nuestro país. ¿Por qué digo que esto le puede interesar? Porque Uruguay ha hecho noticias justamente durante esta jornada y se confirmó una información que no estaba muy clara durante los últimos días y tiene que ver con la campaña de vacunación de refuerzo. En este caso habíamos dicho ya en Planeta Futuro que iban a entregar una tercera dosis para las personas que tenían, por ejemplo, esquema completo de Sinovac, una dosis de Pfizer. Sin embargo, ya se ha confirmado y es completamente oficial. Las personas que en su mayoría recibieron la inmunización con Sinovac, con 2 dosis de Sinovac, van a recibir un refuerzo de Pfizer. Y verá que en Chile, mañana pasado, el comentario será ese, porque ellos también tienen la Sinovac y por eso les interesaba periodísticamente. Volvemos con una segunda parte de nuestra columna dentro de un rato. Ahora viene una pausa y enseguida la continuidad con Antonio y Agustina en El Diario. Lo que tenemos en juego este año es algo muy particular, es el modelo económico, la idea de organización del país, pero también aspectos éticos que hacen a la conformación de los distintos grupos que van a pleitear buscando el apoyo de la gente. Es importante tener en cuenta cuáles son aquellos modelos económicos que se ajustan a los sectores medios y a los vulnerables y cuáles son aquellos que están mucho más cerca de las élites normalmente dominantes, las élites económicas que terminan siendo las que dominan los medios de comunicación y también los aspectos organizativos de la sociedad. Las instituciones normalmente quedan en manos de ese poder real, como la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Y si no son integrantes de esa élite, los convierten. Y es exactamente lo mismo o todavía es peor. Vamos a empezar hablando de estos modelos en pugna, escuchando en primera instancia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin demanda, sin crédito, con tarifas por el cielo, dolarizadas, y con las importaciones absoluta e indiscriminadamente abiertas. Ministro de la desindustrialización, podrían haber nombrado. Ministro del desempleo. Ministro de la destrucción del aparato productivo. Eso podrían haber nombrado. Porque eso es lo que generan los programas neoliberales. Y eso es lo que también importa que se discuta en el Parlamento Nacional.
Esta es una elección legislativa, pero se va a discutir qué pasa con los bancos, qué pasa con las tarifas, qué pasa con la industria, qué pasa con el trabajo. Uno de los analistas más respetados que tenemos, al que siempre estamos recurriendo, es Alfredo Zayat. Y hace una consideración importante también, que vamos a compartir con ustedes en esto que nosotros llamamos uno de nuestros destacados. Ahí está cómo María Eugenia Vidal ha hecho la peor gestión de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Vidal termina 4 años de administración de la provincia de Buenos Aires con pésimos indicadores económicos y sociales, sin más cloacas y solo un poco de obras viales concentradas en intendencias de Cambiemos. La pesada herencia para la próxima gestión. Esto es también atender cuál fue el modelo que hubo hasta el 2019, hasta diciembre de ese año, y cuál es el que luego se puso en marcha, lamentablemente teniendo que competir con la pandemia y con todo lo que había quedado allí como tierra arrasada en el gobierno neoliberal que estuvo a cargo de la administración hasta ese momento. A cierta altura uno tenía como frase aquello de "a la vejez viruela", y se aplica perfectamente a López Murphy. López Murphy ha retornado a la política de una manera casi llamativa, nadie se acordaba demasiado de él. Está bien que quiera volver, siempre se puede tener eso, a lo mejor se aburre, a lo mejor pasó demasiado tiempo afuera de los brillos que pueda dar la actividad política cuando eso sucede. La cuestión es que volvió, pero para llamar la atención está haciendo cosas que se van a decir a la vejez viruela. No puede ser que un hombre que se precia de bien, etcétera, pueda recorrer caminos tan espantosos como estos, con lo que le vamos a escuchar. El problema más serio que yo veo es que están barriendo todo para después de la elección. Entonces, lo que decía Rabanal, que es muy importante, nosotros tenemos inflación de 3 y devaluamos al 1. Los que somos grandes, ¿cuántas veces vimos las consecuencias del atraso cambiario? Atraso cambiario, perdiendo reservas, sin reservas, eso no termina bien. Atraso cambiario. Es decir, claro, tendría que estar más alto el dólar. Hacer estos análisis de la economía después de haber pasado el neoliberalismo y con la pandemia como marco es por lo menos cruel. Pero además, López Murphy ha dicho aquello de los desaparecidos, etcétera, quizás para llamar la atención, porque la derecha está compitiendo mucho para ver quién arrastra más, quién se destaca un poco más y justifica su presencia en listas sumamente apetecidas. De ahí viene que se haya dicho lo que el diputado Iglesias y luego sostenerlo, que también es una marca que identifica cuál es el sentido ético que le dan por lo menos a su vida desde la derecha. ¿Cree que se haya pasado el límite? No he hecho ninguna declaración del tipo de las que se victimiza la señora Florencia Peña, ninguna. Jamás he insultado ni usado ese lenguaje soez que ella usa con ella misma y no pienso disculparme de cosas que no he hecho. No sabe qué es peor. Porque volviendo a López Murphy y yendo a Tetaz, el camino que recorren solamente tiene como finalidad ganar un espacio en Clarín o Nación y que se ocupen de ellos, un título, la página 8, la página 7, que es lo que más o menos le corresponde, porque las primeras páginas siempre están en manos de los candidatos más importantes y sobre todo la primera página está destinada a destruir el gobierno. Entonces, el lugarcito que pueden tener es tan modesto, lo disputan de esta manera, diciendo algo que no horrorizarse frente a lo de López Murphy o de Tetaz podría ser algo digno de análisis con uno mismo. Churchill decía, para terminar con Hitler, yo tengo una amplia gama de alianzas. Para vencer a los Kirchner yo no tendría ningún problema con el ingeniero Mauricio Macri, con Horacio Rodríguez Larreta, con Mario Negri. Y disputar poder, por supuesto, genera cortocircuitos, genera tensiones, genera algunos conflictos, pero para eso están las PASO. Las PASO sirven justamente para poder zanjar, es la mejor tecnología que tenemos para que funcione la democracia. A nosotros nos gusta eso, nos gusta la democracia. Por supuesto, en el partido de enfrente hay un Führer que dice, es por acá, y pone el dedo y dice, vos sí, vos no. Bueno, nosotros preferimos que la lista la acomode la gente. Hitler, el Führer, estos son los términos y las ideas que predominan en estos dos candidatos que acabamos de escuchar. ¿Es posible acompañarlos en ese recorrido? El que va con ellos, allá él, porque de verdad que se hace muy, pero muy difícil en cada uno de los
análisis que hemos querido compartir con ustedes a partir de lo que está dicho. No es un invento, no es un posicionamiento periodístico que no se corresponda con la verdad, porque estamos recurriendo, como hacemos siempre, al testimonio de ellos mismos. Son ellos los que hablan del Führer, de Hitler, para designar a la oposición que está en el gobierno, puesta democráticamente por un pueblo que los eligió. Y por un pueblo que sabe, consciente perfectamente, de que todo este tiempo se ha tenido que luchar contra la peor peste que haya sufrido la humanidad en su historia. Una peste que por otra parte tiene desquiciado en lo económico y en muchos otros aspectos a la humanidad entera. Vale la pena tomar nota para cerrar este tramo de lo que dice Santoro, Leandro Santoro, con relación a esa identidad que se está dando claramente en la derecha. Y no se matan por posiciones ideológicas, porque el contenido de lo que dicen es más o menos parecido. Se matan por ver quién se posiciona mejor en relación al otro. En primer lugar, creo que no pierden capital político en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo sí lo van a perder. Todas estas declaraciones que estamos viendo, en el mediano y en el largo plazo, tienen un costo. Cuando la sociedad baja un poco la espuma de la elección y reflexiona sobre lo que se dice, lo que se hace, eso construye identidad. Es una identidad demasiado volcada hacia la derecha la que están construyendo. Y eso sedimenta en el tiempo y después se ve. Y mientras tanto, el robo descarado que se realiza de distintas maneras. Por ejemplo, con la ciudad de Buenos Aires. Hoy quisieron nada menos que esto que vamos a poner ahora en pantalla. Una ciudad para pocos, una ciudad expulsiva de los sectores medios. El oficialismo porteño, por suerte, hoy no pudo avanzar con la privatización de la Costanera Sur porque la oposición lo frenó en la legislatura. Y luego el robo de las empresas a los usuarios. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen que permitirle todo esto que hace, por ejemplo, Rodríguez Larreta con la banda que se apropia de la ciudad. Y mientras tanto, Clarín, Nación roban lo suyo. Ahí tenemos cómo analizan sanciones a Cablevisión por los problemas en el servicio de TV digital Flow. Pero lo más importante no es esto, que es pasajero y que podría tener alguna explicación técnica que tendrán que darla. Lo grave es que siguen robando a la gente. Cuando tenían que aumentar el 5% en enero, aumentaron el 20%. Y ahora, el mes anterior, un 15% sobre ese 20% que habían aumentado. Cuando termine el año, a usted, a cada usuario, le van a haber robado miles y miles de pesos, que en la suma están por encima de los 50.000 millones de pesos. Esta es la estafa que Cablevisión comete con los usuarios. Y nadie puede hacer nada porque ellos consiguieron un juez allá en Córdoba. Se presentaron en 300 juzgados y un juez, un tal Busto Fierros, dijo que eso no era hecho ajustado a derecho por parte del gobierno nacional. Y con eso, con esa base, Clarín se lanzó a este robo brutal de los bolsillos de la gente, en medio de la indefensión que tienen todos y que también tiene hasta el ENACOM, habla el vicepresidente Gustavo López. Nosotros hicimos intervenir también a las asociaciones de usuarios y de consumidores. Hubo muchas quejas, salvo que haya sido un hecho fortuito de causa mayor que justifique que la empresa no tuvo nada que ver, o corresponde una sanción por el corte del servicio a los usuarios. En 6 minutos comienza el gran programa de C5N con Gustavo Silvestre. Pero quiero aprovechar esos minutos para hablar de Milagros Sala. Hoy hubo una decisión muy importante. Antes de presentar la misma, quiero que recuerde lo que fue capaz de decir el servil de Jujuy, Gerardo Morales. Miren, lo primero que le dije al presidente y le dije a Máximo, a Santiago y Aguado y a Sergio Massa, es que antes me pegan un tiro en la cabeza. Acá está funcionando la justicia. A mí me gustaría saber que alguno de ellos le dijo, pero vos estás loco, estás mal de la cabeza, vos sos un demente, vos sos un enfermo de odio, vos sos una persona indigna de estar sentado en esta mesa. Alguno por lo menos lo tiene que haber pensado, porque de otra manera no se puede tolerar. Más allá de que Massa ha sido un hombre que ha tenido muchísimo que ver con Gerardo Morales para la tristísima, horrenda, absurda, injusta prisión que ha padecido Milagros Sala. Vamos a conocer primero este tuit del doctor Darío Villarroel, nuestro amigo. La Sala 4 de la Cámara de Casación resolvió anular, escuche esto,
resolvió anular la condena a Milagros Sala en la denominada la causa de los huevazos, donde el querellante era Gerardo Morales, justamente. Ahora el tribunal jujeño deberá decretar la prescripción. Borinsky, Hornos y Geminiani no se habían dado cuenta porque la decisión la toma otros integrantes de casación. Pero estos tres, yo fui al juicio de los huevazos, estuve presente y vi a Borinsky, a Hornos y Geminiani traicionar toda relación con el derecho, condenando a Milagros Sala a más de lo que ya venía condenada. Tres hombres que provocan indignación desde adentro de la propia justicia. Cualquiera que tenga amor por el derecho sabe lo que son Borinsky, Hornos y Geminiani. Bueno, ahora la decisión de casación es esta que vamos a ver. Casación anuló la sentencia contra Milagros Sala y ordenó dictar un nuevo fallo. Los magistrados entendieron que la sentencia no estaba debidamente fundamentada. ¿Qué va a estar? E hicieron lugar al planteo de la defensa de la militante social, que sostuvo que se trataba de delitos prescriptos, por lo que correspondía dictar su sobreseimiento. Ledesma, Ángela Ledesma, una de las integrantes de la casación, dijo efectivamente eso. Mire, la mayoría conformada por Javier Carbajo y Liliana Catucci fue la que propuso anular la sentencia y reenviar el expediente al tribunal que intervino para que dicte un nuevo fallo, mientras que la jueza que votó de forma distinta fue Ángela Ledesma, quien directamente propuso declarar extinguida la acción penal y sobreseer a todos los acusados. Yo quiero recordarles estas imágenes. Esto es lo que hizo Milagros Sala. Esto es lo que perturba a un perturbado individuo que dice que prefiere darse un tiro antes de hacer justicia con Milagros Sala. Esta es la obra de Milagro. Se lo queremos recordar. Y siguen, ¿eh? Estamos con un dron sobrevolando la monumental obra estudiada en algunas facultades, en algunas universidades de los Estados Unidos y también de Europa. Esto es algo inimaginable, de las obras más importantes en la humanidad, hecho llevado adelante por una persona con el respaldo del Estado y con el trabajo de su propia gente, de la Tupac Amaru, y todo aquello del fondo también. Esas miles y miles de viviendas, no solamente en este lugar, que es la capital, sino en toda la provincia de Jujuy, hizo Milagros Sala, a la que entre Mañeto, Borinsky, Hornos, Geminiani y toda esa runfla lamentable que ha deteriorado el valor de la República en la Argentina, la tuvieron presa durante todo este tiempo, por una causa que ahora dicen hay que anularla. La causa no sirve, no tiene valor. Es muy triste, pero también hay cosas que todos los días nos importa compartir con ustedes dentro de lo posible porque entibian el alma. Hoy hace 7 años supimos de la existencia de Guido Carlotto, de Guido Montoya Carlotto, el músico, el amigo, pero también aquel nieto que conmovió al país cuando se pudo saber de su existencia, porque es el nieto de Estela Carlotto. Han aparecido nietos, ¿no? Sí, Estela, sí, ¿cuántos han vienen, encontrado? vienen. Hasta ahora 59. 59. 59. Pero ¿Y su hay nieto chicos qué edad que tendría vienen. ahora? 20. Guido, Guido, ¿no? Tiene 20. Guido. Sí, sí, sí. Guido tiene 20 y bueno, siempre en esa búsqueda esperanzada. Yo creo que... ¿No han tenido ningún rastro, nada? No, nada? no, pero me pasa algo ¿Y usted qué siente? Porque las singular, mujeres tenemos porque algo yo creo instintivo. que está cerca, que lo voy a encontrar. ¿Sí? Lo vivimos así, un poco a la expectativa Seguro, sí, de sí, una cosa que va a pasar. Un urgente. Atención, habrían encontrado al nieto de Estela de Carlotto, el hijo de Laura. Esto es increíble, es para llorar, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te hacía ruido y qué fue lo que te definió venir a Abuelas? Hay cosas que no se pueden explicar, que vos no terminás de entender. Yo, por ejemplo, estoy cerrando una pregunta que hace mucho que siempre me habían hecho en alguna nota. Como sabrán, yo soy músico y siempre me preguntaban de dónde viene tu pasión por la música. Y preguntarás un día dónde podés hallarnos. Y descubrirás que te gusta la ópera, la música clásica o el jazz. Qué antigüedad, como a tus abuelos. Escucharás a Sui Generis, o a Almendra, o a Papo, sintiéndolos en lo profundo de tu ser, porque así lo sentía Laura. Mi ilusión es abrazar a Guido. No sé cómo se llamará, si está lejos, cerca, si está bien o mal.
inolvidable episodio de la vida de la Argentina por tantos motivos. Ahora sí, llega Gustavo Silvestre y nosotros lo invitamos para nuestro encuentro en el diario con Antonio Fernández Llorente, con Agustina Rivas, mañana desde las 5 de la tarde y nosotros acompañando con la columna, mientras todo sea posible. Gracias y hasta mañana si Dios quiere.